Ya, entonces empezamos con el temario de la prueba, formato de celda, como ya hemos visto, básicamente con un documento en blanco, donde yo, por ejemplo, escribo un valor, y si yo quiero cambiar la celda, por ejemplo, el formato, como pueden ver, botón derecho, formato de celda, voy de nuevo, botón derecho, formato de celda, y el puedo cambiar cualquier cosa. Por ejemplo, si lo dejo en moneda, me lo va a entregar con cualquiera de esos números como yo lo generé. Si se fijan, le puse los puntitos y le generó el símbolo de peso. Yo lo cambio nuevamente, por ejemplo, a fecha, aceptar, me lo convierte en fecha, y básicamente me está generando el error. ¿Por qué? Porque es un número demasiado grande. Por ejemplo, ahí sí, un número demasiado grande. Si yo lo quiero solamente con número, formato de celda, número, o como están generalmente las celdas seteadas de manera general. Recuerden que siempre las celdas vienen seteadas, pero ojo, identifican qué valor contienen y setea básicamente la columna de esa manera. Primer punto, ya, formato de celda. ¿Estamos listos? Entonces le damos OK. Fórmula simple. Las fórmulas simples básicamente trabajan de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a ver un número 1 y un número 2 y un resultado, ¿ya? Un resultado, por ejemplo, quiero hacer el número 1 y el número 2. Ahí tengo dos números. Supongamos que quiero sumar esto. Yo le coloco es igual, primer elemento. ¿Se fijan cómo lo hago? Toda fórmula siempre comienza con un es igual. Entonces yo coloco es igual, selecciono el primer elemento, coloco la operación y después selecciono el segundo elemento, enter, y ahí esta cosa me ha sumado los valores. Si yo elimino y por ejemplo quiero hacer una resta, nuevamente empiezo con los símbolos igual, como toda fórmula, selecciono el primer elemento, símbolo de la resta, segundo elemento, enter, y he restado el valor. Lo mismo sigue para la multiplicación, que la multiplicación lo distinto es que deberíamos hacer, reemplazamos ese valor por asterisco y ahí estamos multiplicando, ¿se nota? O si quisiéramos, ojo, dividir esto por el otro valor, simplemente con el slash, enter, y eso ya se está dividiendo. Con eso tenemos nuestros dos valores. Con eso ya tenemos con eso ya hemos dividido nuestros dos valores. Fórmula simple, ¿cierto? Sumar, multiplicar, restar y dividir. Y son fórmulas las cuales nosotros podemos conjugar. A eso nos referimos como una fórmula simple. ¿Ya? Y vamos viendo nuestra lista. O sea, nuestra fórmula simple, yo creo que ya no queda mucha diferencia, ojo, ¿cierto? Las fórmulas complejas, ¿cuáles son nuestras fórmulas complejas? Cuando nosotros mezclamos un poquito más, ¿ya? O sea, supongamos que voy a tener unos 6 o 7 valores y además tengo que conjugar con otras cositas, ¿ya? Por ejemplo, voy a tener un N3, un N4 y un N5, o sea, 5 valores distintos, ¿ya? ¿Se entiende? Este va a ser mi resultado. Estas fórmulas, por ejemplo, generalmente se van a dar. O sea, por ejemplo, supongamos que yo les escribo acá, en donde yo digo que va a ser N1 más N2, ¿cierto? Eso dividido por N3, ¿cierto? Cierro todo entre paréntesis, ¿se entiende?
Ahí ya tengo una fórmula un poco más compleja, donde estoy viendo tres valores y el cual se está comportando. Yo le voy a dar una fórmula y ustedes tienen que aprender a transportarla acá. Y supongamos que yo le digo que esta fórmula, además yo le voy a aplicar una raíz cuadrada. Es decir, voy a hacer que me saque la raíz cuadrada del resultado de eso. Y todo eso dividido en E4, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ahí tenemos la fórmula, cómo deberíamos llevarla a cabo. Empezamos supongamos con ese valor, ¿cierto? Y nosotros ya tenemos claro que abrimos dos paréntesis y decimos que N1 más N2, ¿cierto? Cierro paréntesis, todo eso dividido en N3, ¿cierto? Entre paréntesis. Hasta ahí no creo que haya problema. Me posiciono acá y digo que esta cuestión va a ser raíz. ¿Se entiende? Y ahí voy a sacar la raíz cuadrada de esto, de lo que está entre paréntesis. Y como había dicho, es decir, la raíz de eso. Y básicamente encierro entre paréntesis porque a todo lo que esté acá yo lo voy a dividir por N4, que era lo que habíamos acordado, ¿cierto? Ahí ya tenemos una fórmula más compleja. Y si se fijan, estoy ocupando una función, ¿ya? Una función que se llama raíz. Tal cual, ojo, tal cual como ocupamos, por ejemplo, la función para los días. ¿Se acuerdan la función para los días? Vamos a recordarlo un poquito. En donde yo tengo una fecha de nacimiento, ¿cierto? Fecha, nacimiento. Supongamos que vamos a ponerle 5 del 5 de 1990, ¿ya? Y ahí, yo teniendo esa fecha, voy a sacar la edad. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, vamos a hacerlo. No, esta es una fórmula un poco más compleja. Ya dimos la de raíz. Vamos a ver esta fórmula que es un poquito más compleja. Esta fórmula, ¿cómo empezamos? Empezamos simplemente diciéndole que a la fecha de hoy, ojo, habíamos dicho la fecha de hoy, o sea, hoy, ¿cierto? Menos esa fecha, ¿cierto? Y nos daba esta cosa debería darnos un número, así que aquí aplicamos formato de celda, lo cambiamos a número. Tenemos esa cantidad de días que ha vivido esta persona. ¿Se entiende? Entonces, nosotros acordamos, recuerdo que habíamos dicho, que para poder sacar la edad, nosotros íbamos a dividir todo esto. O sea, para que se entienda, íbamos a dividir desde ahí, fin, hasta ahí, ¿cierto? Todo eso lo íbamos a dividir por 365, 25 días. ¿Para qué? Los 365 días del año y el 25 porque 25 por 4 es decir, 0,25 por 4 nos da 1 y nos va a dar cada 4 años un día. Por eso nos daba para el año bisiesto. Y ahí acordamos la fecha y saber la edad. ¿Se recordarán de esta parte? Perfecto. Entonces, ya hemos visto la fórmula más compleja, ¿cierto? De todas maneras, cuando haya que sacar fórmulas de este tipo, deberían darse, o decirle, o más o menos expresárselo de alguna manera así, o como expresión matemática. Déjenme acordarme, nosotros hemos visto la fórmula de raíz, ¿cierto? El hoy podría ser la de el elevado. Dejen recordarla, dejen tener mejor memoria. ¿Cómo era eso? Si no me equivoco, se llama potencia. Es decir, por ejemplo, supongamos, tengo un valor el cual quiero elevar al cuadrado o al cubo. Supongamos 3. 3 por 3 me debe dar 9. Y el cubo 3 por 3 por 3,
3 por 3, 9 por 3, 27, ¿cierto? Ese sería el cubo. Entonces vamos a ver primero al cuadrado y después vamos a ver el cubo. O sea, cuadrado, cubo, ¿cierto? Entonces, si no me equivoco es potencia. Dice vuelve el número le da una potencia, ¿cierto? O sea, pincho ahí, selecciono el número, punto y coma, ¿a qué potencia? Dijimos el cuadrado, o sea, 2, ¿cierto? 3 por 3, 9, correcto. Y el cubo es lo mismo, potencia, ¿cierto? Selecciono el número, pero con la diferencia que yo lo voy a elevar a una potencia. La potencia va a ser a 3, porque es el cubo. Y esto, 27. 3 por 3, 9, y 3 por 3, y 3 al cubo, 3 por 3, 9, 3 por 3, 27. Y ahí tenemos nuestros valores completos. Hasta ahí espero que esté bien, que no haya dudas. Ya tenemos más o menos, es decir, no van a haber fórmulas distintas de esta. Es decir, estamos hablando de que hemos visto la potencia, ¿cierto? Hemos visto la hoy que nos da el día de la fecha del día, y hemos visto, por ejemplo, la raíz que saca la raíz de un número. Por ejemplo, voy a sacar la raíz cuadrada de eso, es decir, debería darme 3, ¿cierto? O sea, yo voy a hacer igual raíz, ¿cierto?, del número, cierro. ¿Se entiende? Y tenemos ya fórmulas más complejas de entender. Obviamente, insisto, lo que esté entre paréntesis se va, lo que esté dentro de ese paréntesis es a lo cual se le va a sacar la raíz cuadrada. ¿Estamos? Entonces, ya con eso tenemos un punto menos. ¿Listo? Las referencias relativas y las referencias absolutas. Esto es un poco más complejo de explicar. ¿Por qué? Ya déjenme un segundo. Porque las referencias se basan en base a una fórmula. Por ejemplo, déjenme juntar un par de números y un par de datos, los cuales para mostrar un ejemplo. Por ejemplo, vamos con número y colocamos aquí un nombre. Vamos a tomar el mismo ejemplo que vimos en la sala. Fecha de nacimiento, ¿cierto? Ahorro en UF, edad y ahorro en plata, ¿ya? Para que hagamos un ejemplo completo y se refresque un poquito la memoria de lo que estábamos viendo en clase. Ya, entonces 1, 2 y fíjense, voy a volver al primer ejemplo que hicimos, donde yo selecciono los dos y arrastro para mostrar la secuencia. Para los que no se acuerden, fíjense qué pasa cuando yo coloco 2 y 4 y selecciono estos dos y los arrastro. Repite la secuencia o el intervalo de 2 en 2. Si coloco 3 y 6, ¿qué es lo que hacen? Exacto, de 3 en 3. Y así depende del intervalo que yo tenga. ¿Estamos? Primero vimos eso. Pedro, María, Juan, Leticia, Andrés, Jacinto, Moritela, Peloterio, Sigifredo. Nombres super comunes. Fecha de nacimiento, cualquiera.
Esto como me está costando un poquito copiar, pero yo creo que con esto ya es suficiente. Ahí vamos a repetir unos cuantos datos. Vamos a UF, vamos a volver a un monto cualquiera. Yo creo que me anduvo pasando. Algunos me quedan desproporcionados, como por ejemplo este también. Dejemos todo con 2 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos. Ahí sí, estamos con eso. Y con eso tenemos dados nuestros datos. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Recuerden la referencia relativa y absoluta. Referencia relativa y absoluta. ¿Por qué? La edad, yo creo que está de más. Voy a hacer la fórmula, la misma que ya vimos. Esto va a ser igual a hoy, ¿cierto? Menos la fecha de nacimiento, cierro, dividido por 365.20, no, coma 25. Recuerden que el punto es texto. Y listo. ¿Por qué nos da eso? Porque es un número el cual estamos dividiendo. ¿Sigue? Vamos a quitarle los decimales. Dejémoslo ahí. Y después arrastramos. Y aquí viene el primer ejemplo. Nosotros estamos sacando la fecha de ese para este, ¿cierto? Si se fijan, ¿cuál aparece seleccionado? Ese, porque estoy diciendo C6. Yo cuando selecciono el de abajo, nunca. Pero como, ojo, como arrastré mi fórmula, desde ahí cuando está en la cruz negra, pincho y arrastro, este de abajo empezó, heredó la fórmula, pero fue en paralelo. ¿Por qué? Porque se arrastró hacia abajo. ¿Qué pasa si yo arrastro esta fórmula hacia el lado? ¿A dónde debería apuntar? Este está apuntando a 1, 2 columnas más acá. Si yo apunto esta hacia acá, ¿este a dónde apuntaría? 1, 2 columnas a este. Fíjense. ¿Se fijan? A ese está apuntando. Por eso se llama una columna de referencia relativa. Porque es relativa a donde yo estoy posicionado o yo donde yo estoy imponiendo la fórmula. Si yo la arrastro, se va a arrastrar junto con la fórmula. Por ejemplo, valor UF. ¿Qué pasa si el valor del UF, es decir, qué pasa si el valor del UF cambia todos los días como es? Lo que pasa, yo voy a tener que estar calculando siempre esta cosa. Por ejemplo, al momento de decir que esto, la UF va a ser igual a la cantidad de UF que tengo por el valor del UF. ¿Cuánto estará valiendo el UF? Supongamos que vale 27.065. ¿Ya? Ese es el ahorro en plata. Y relleno. Ya ni un problema, hasta ahí todo ok. No me lo encuentro, disculpen. Hasta ahí todo ok. ¿Qué pasa? Fíjense que estoy haciendo referencias. ¿Qué pasa si el valor de la UF cambia? ¿Voy a rellenar esto todo el tiempo? No. Yo necesito solamente cambiar un valor. Supongamos que vale 27.065, ¿cierto? 27.065. Listo. Tengo el valor. O sea que cuando yo vaya a hacer mi fórmula, eso va a ser igual a mi cantidad de UF ahorrada por el valor del UF, ¿cierto? Enter y ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando yo arrastre esto? Me doy la escoba. ¿Por qué? Porque fíjense, este está apuntando aquí a mi valor del UF y a la cantidad de UF. El de abajo, ¿a quién apunta? A su cantidad de UF y el valor del UF no, está apuntando un valor en blanco, o sea, está entregando 0. Este también apunta a su cantidad de UF, pero se corrió, fíjense que se corrió la misma cantidad de espacio que he descendido de la fórmula. No la arrastré hacia abajo, 2 celdas
y este botón se arrastró o se corrió 2 celdas a la referencia. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que hacer que esa referencia siempre sea fija. O sea, como yo fijo esta referencia y que siempre apunte hacia ella, apretando la tecla F4. Fíjense que cuando yo apreté la tecla F4 una vez, aparecen 2 símbolos peso. Eso es lo que hace fijar fila y columna. Ahí está apuntando fijo a la celda al contenido de la celda de 1. Si yo aprieto Enter y arrastro ese contenido, siempre va a apuntar, para donde yo lo mueva, va a apuntar a la celda de 1. Fíjense, voy y arrastro, funcionó. Fíjense en la última, sigue apuntando de 1, vamos una del medio, sigue apuntando de 1. ¿Qué pasa si yo arrastro esta hacia el lado? Fíjense, sigue apuntando a D1. ¿Qué pasa si voy a esta? Sigue apuntando a D1. Obviamente estos valores están perdidos porque está apuntando a algo que no existe, ¿cierto? Perfecto. Pero sigue apuntando a D1. Esa es una referencia absoluta, ¿ya? Para que le vaya quedando claro cómo se hace. ¿Cómo se hace? O sea, voy, ordeno, voy, selecciono y así está, ¿cierto? Yo aprieto una vez F4 y me lo deja con los 2 símbolos peso. Con eso basta y sobra. Yo con eso ya tengo listo, completamente listo, para que se muestre. Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicas? Espero que no. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Ya tengo mis 2 referencias guardadas. No, señores, espero que tampoco tengan ninguna. Vamos con las funciones. Estas funciones son bastante simples, ¿ya? Vamos, que son bastante simples. Entonces, vamos con la función suma, promedio sí, contar puntos y punto conjunto, max y min. Vamos con esto. El contar puntos sí. No, primero vamos con la suma. Para la suma, por ejemplo, ya, aquí voy a hacer suma, fíjense, suma, ya, para la suma voy a colocar es igual, suma, ya, y dice número. Yo creo que lo que voy a colocar, voy a pinchar sin soltar, arrastro hasta que terminen los números que quiero sumar, los selecciono todos y cierro paréntesis, enter, y me los acaba de sumar. Ya, entonces continuando, disculpen, tuve un poquito de problema, o de nuevo. Entonces, si se fijan, yo se coloco desde dónde hasta dónde y listo. Voy a hacerlo de nuevo para los que se lo perdieron de alguna manera o se enredaron. Primero, como toda fórmula, siempre empecemos con los símbolos igual, pero llamamos a la función suma para sumar. Fíjense que le hago doble clic y automáticamente me abre paréntesis. Puede ser de aquí hacia arriba o hacia abajo, como ustedes quieran. Fíjense, pincho y arrastro hacia arriba y automáticamente me lo toma en orden, y cuando termino la selección suelto y coloco y cierro el paréntesis y listo, pum, cerrado. Y con eso es. Fíjense que estoy haciendo el rango, ojo, rango es con 2 puntos. Cuando quiero los elementos uno por uno, ojo, voy a hacer, es igual, suma, ¿cierto? No, disculpen, es igual, suma, abro paréntesis, que es lo mismo de arriba, ¿cierto? Y pincho, y después coloco punto y coma, porque es otro número. Fíjense que abajo nos va diciendo automáticamente otro número, punto y coma, otro número, punto y coma, otro número, ¿ya? Y puedo dejar los números que yo quiera,
solamente haciendo punto y coma, y así lo selecciono uno por uno. En cambio el otro selecciona el rango porque tiene 2 puntos. El 2 puntos quiere decir desde tal celda 2 puntos hasta esta otra celda. En cambio este es esta celda, esta celda, esta celda y esta celda, una por una. ¿Estamos? Y con eso enter y sería. ¿Se entiende? Son las dos formas de aplicarlo. La resta, y ahí lo siento, pero la resta es, no hay fórmula para la resta. Así si yo digo, es igual. Resta no existe. ¿Se entiende? O sea, para la resta yo lo único que tengo que hacer es eso menos eso. Y sería, no existe fórmula para la resta. ¿Se entiende? No hay una fórmula que diga cómo funciona. ¿Ya? Solamente el primero menos el segundo. Así de simple. Multiplicación tampoco, división tampoco. Pero si existe, por ejemplo, una función que se llama promedio. La función promedio es igual. Yo digo simplemente es igual. Promedio, fíjense, dice promedio, punto conjunto. Las vamos a ver todas, tranquilas. Primero vamos con promedio. Promedio, yo hago doble clic a promedio y automáticamente me dice número 1, número 2, fíjense, igual que la de arriba, pero funciona de la misma manera. Selecciono un rango y a ese rango le saca el promedio. O puedo hacerla igual. Promedio, ¿cierto? Donde yo digo me mandé flor de cóndor. Ahí sí, no se me olvidó el teclado. Promedio. Supongamos que queda ahí. Ahí tengo 4 valores y lo hice, tomé uno por uno. Y el de arriba tomé el rango, que es básicamente lo mismo. ¿Se entiende, chicos? Señores, ya tengo esa y tengo esta, ¿cierto? O sea, esas dos están listas. Vamos por sí. El sí, si ustedes se pueden dar cuenta, es una condicional. Recuerdo claramente que se los dije. Y vamos a suponer, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a dejarle dar un par de estos para hacer un ejemplito. Se le vamos a colocar 95, no me funcionó. Este le vamos a colocar este lo voy a colocar 2002. Ahí sí tiene 15 años. Y otro que no lo... Este le voy a colocar 2001 y este 1985. Ya está. No, 1905 no. Dije 2005. El guión, ahí está. Y ahí tenemos un control. ¿Por qué me interesa esto? Porque vamos a hacer una condicional. La condicional, por ejemplo, voy a preguntar si es mayor o menor de edad. ¿Ya? O sea, digo, como toda fórmula, ¿sí? Empieza con símbolo igual y yo escribo sí. Y si ustedes se fijan, aquí dice que compruebe una condición y devuelve un valor si es que es verdadero o otro valor si es falso. ¿Ya? La prueba lógica. Pregunto, ese valor
es mayor que 17, o sea, 18 o más, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a decir si es verdadero? Que es mayor de edad. Y cierro comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque es texto, tiene que mostrarse algo. Y aparte que va en espacio puede generar errores. Fíjense, yo coloco punto y coma y me dice valor si es falso. O sea, tengo que reflejar que sea. Si es falso, aquí viene la parte falsa. ¿Qué voy a decir si es falso? Es menor de edad. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y con eso tengo mi fórmula hecha. Muy difícil, no creo que sea, ¿cierto? Y listo, tengo mi fórmula si es mayor o menor de edad. Ahí dice que es mayor y luego simplemente, como siempre, arrastro. Es mayor. Fíjense que aquí me está diciendo, aquí me manda un condoro. Este es mayor que 17, pero mayor que 17,2. Y luego es mayor que 17. Así que tendría que ser mayor. Voy a colocarle mayor o igual a 18. Ahí sí. ¿Se entiende? Y arrastro para arriba. Y arrastro para abajo. Ahí se cumple para todos, sabiendo que tengo 3 menores de edad. Hasta ahí no creo que haya inconvenientes, señoritas, señores. Espero que no haya inconveniente. ¿Se fijan? Acabo de preguntar si es menor o igual. Digo mayor o igual, ¿cierto? Disculpen. Mayor o igual. Tal como está ahí. Pero yo puedo preguntar si es mayor o igual siempre y cuando sea número. Ya, los números se pueden preguntar si es que es mayor o igual, menor o igual, igual o distinto. En cambio el texto solamente se pregunta si es igual o si es distinto, nada más que eso. Porque no puedo preguntar si un texto es mayor que otro, porque los textos son textos, tienen un valor interpretado, no un valor exacto como debería ser un número. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces tenemos, ya vamos viendo nuestra listita, el sí está aprobado. ¿Ya? El promedio sí. Ojo. El promedio sí. ¿Qué es lo que hace el promedio sí? Supongamos que yo quiero saber cuál es el porcentaje de ahorro de estos, o cuál es el promedio, no, es un promedio sí. ¿Cuál es el promedio de edad de los mayores de edad? ¿Ya? O sea, edad promedio de los que son mayores de edad. ¿Ya? Que suena raro, pero eso es. Eso es así, supongamos. Edad promedio de los mayores de edad. ¿Cierto? Voy a dejarlo ahí para que se entienda. O sea, tendría que evaluar esto. Y yo digo, es igual. Promedio sí. Promedio sí. Rango. ¿Cuál es el rango? Fíjese. A ver. Supongamos que yo voy a ver. Yo puedo ocupar el mismo rango, ¿cierto? Eso. Después digo el criterio. ¿Qué es lo que es el criterio? ¿Qué es lo que voy a preguntar? Por ejemplo, que sea mayor o igual que 18 y el rango a promediar. El rango a promediar, dame un segundo. Y el rango a promediar el mismo. ¿Para qué? Para saber cuál es la edad promedio de los mayores de edad. Me está alegando. Vamos a ver qué es lo que me está alegando. El criterio me está alegando porque esto debería ir entre comillas. Mil disculpas. Fíjense que la edad promedio es 25. Yo coloco, ojo, fíjense, aquí yo coloqué, yo estoy preguntando
que mientras el elemento esté ahí, entra dentro de lo que se va a contar y se va a promediar. ¿Qué pasa si yo preguntara al revés? Los que son menores que 18, es decir, los que son menores que 18 tienen un promedio de 15 años. ¿Se entiende? Eso es lo que estamos haciendo. Dijémoslo como estaba para que lo vean. O sea, mayor o igual, ¿cierto? Esto. Ese es el promedio así. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera saber cuál es el promedio de ahorro? Promedio de ahorro de los mayores de edad. ¿Se entiende? O sea, voy y digo, ¿cuál es el promedio de ahorro? Primero digo promedio sí, en donde digo cuál es el rango al cual le voy a aplicar el criterio. A este le voy a preguntar, punto y coma, si es que, ahora pones que entre comillas, ¿cierto? Entre comillas, mayor o igual que 18, cierre comillas, y después el rango al cual voy a sacarle el promedio. Yo necesito el promedio de ahorro, uy, se me olvidó, en UF o en plata. Veámoslo en UF y al lado lo hacemos en plata. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer en UF, ¿cierto? Fíjense, estoy seleccionando cuánto es el ahorro que tienen en UF. Y esto me dice que tienen un promedio de 46,6 en UF. Veámoslo aquí en plata. Promedio sí, rango al cual vamos a evaluar, ¿cierto? A ese, ya esos elementos yo le voy a preguntar si es que son mayores o iguales que 18, cierro, y después a quien el criterio, es decir, al cual le voy a sacar el promedio del rango, al que le voy a sacar el promedio, cierro. Ese supuestamente 46,666 viene a ser igual a el creo que 1.263.083,333. ¿Les queda claro? ¿Dudas? Espero que no, espero que les quede clarito cómo funciona el promedio sí. Si se fijan, es una condicional, pero además que trabaja sobre rangos, ¿ya? Entonces vamos a que nos estaría faltando promedio sí. El contar puntos sí, que es lo que nos está faltando, vamos marcando para que vamos quedando claros. El contar puntos sí, el contar puntos sí punto conjunto. ¿Cuál es la gracia? Funcionan también como una condicional. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cuento? Quiero saber cuántos, no el promedio, ni si existen, no, cuántos menores, cuántos menores existen, menores de edad, ¿cierto? Yo lo coloco aquí y digo contar puntos sí. Y primero me dice el rango. Sobre el rango selecciono, ya, voy a seleccionar el rango y después me dice cuál es el criterio. O sea, yo pregunto que sea, por ejemplo, preguntamos por los menores que existen, o sea, que sea menor que 18. Cierro y cierro, ¿cierto? Hasta ahí no creo que haya duda. Y esta cosa me entrega 3. ¿Y cuántos tenemos? 1, 2 y 3, ¿cierto? Esos 3. Estos 3 que están marcaditos aquí. No solo otro me da, o sea, tengo 3. Número de mayores de edad. Contemos los mayores. Es igual a contar punto sí. Selecciono nuevamente el rango y el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sean mayores o iguales a 18. Y cierro paréntesis. ¿Se fijan? Cuando lo mandé,
no cerré paréntesis, no cerré la comilla, disculpen. Eso. Y sería, y me está diciendo son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se entienden? Ahí están marcaditos los 6. Esos son los 6 mayores de edad y los 3 menores. No sé cuántos menores existen y número de mayor de edad. ¿Se van dando cuenta cómo funciona esta cosa, chicas? Chicos, estamos teniendo ya más claro cuál es el nivel de esto, ¿cierto? Perfecto. El contar punto sí ya está listo. Contar punto sí, punto conjunto. Aquí se nos complica un poco el asunto. ¿En qué sentido? Es que el contar punto sí, punto conjunto me evalúa más de un criterio. O sea, yo voy a contar por más de un criterio. Y es lo mismo que pasa para el promedio punto sí, punto conjunto. O sea, supongamos que yo voy a preguntar cuántos mayores de edad hay que tienen más de 1.000.000 de pesos ahorrado. ¿Ya? O sea, es decir, voy a escribirlo acá. Mayores de edad. O sea, ya tenemos que evaluar que esta cuestión sea, que este campo sea mayor de 18. ¿Ya? Y con más de 1.000.000 de ahorro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es simple. Nuevamente, nuestro símbolo igual para empezar. Y digo, contar, punto sí, punto conjunto, en donde digo que el primer criterio va a ser, el primer rango, disculpen, va a ser este. O sea, lo primero que voy a evaluar es la edad, y el criterio va a ser que la edad sea mayor o igual a 18 y cierro con paréntesis, ¿se entiende? Y después, fíjense que me dice acá abajo, segundo rango de criterio, o sea, que eso, o sea, que el ahorro en plata, ¿cierto? Ese, ¿y cuál es el criterio? A eso lo voy a evaluar, y el criterio es que ese tiene que ser mayor o igual a 1, 2, 3, ¿cierto? Ahí hay 1.000.000 y cierro, y con eso tengo dos criterios. Si se fijan, podría seguir agregando criterios, pero cuando yo creo que basta. Se entiende que se puede agregar un tercero, espero que eso se entienda, en donde tengo que agregar tanto un rango y qué criterio le voy a aplicar, un rango y qué criterio le voy a aplicar. Disculpen, me saltó la alerta y listo. Enter. ¿Y cuántos cumplen el criterio? Que son mayores de edad y que tienen más de 1.000.000 de ahorro. 3. ¿Se fijan? O sea, estoy contando solo 3. Y ahí sí yo puedo trabajar con menos criterios. Para el promedio, punto sí, punto conjunto, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Contar punto sí, punto conjunto, marcado. El máximo y el mínimo, esta es una de las funciones más fáciles que existen. Yo necesito, por ejemplo, ¿cuál es el máximo de plata ahorrada y el que tiene más plata? Entonces, ¿cuál es de los ahorrados o cuál cuenta? ¿Cuánto es la cuenta que tiene más plata? Que me arroje el resultado. ¿Cuál es? ¿Cuál es el máximo ahorro y cuál es el mínimo ahorro? ¿Ya? O sea, máximo ahorro, ahorro y el mínimo ahorro. ¿Ya? El máximo ahorro es igual a max. Primero selecciono el rango nuevamente y cierro. Y el mínimo exactamente igual, pero más va a traer la min. Ya, si se fijan, selecciono nuevamente a dónde quiero buscar, busco ahí y ahí me va a entregar el mínimo que hay. Y efectivamente el mínimo es ese valor. A lo mejor, por ejemplo, fíjense, si yo cambio este a 35,
sigue habiendo porque ya existe ese. ¿Se entiende? Así como por ejemplo por ejemplo, si lo subo a, si lo bajo a 64, deja de ser mayor, ¿cierto? Y pasaría a ser el mayor el 1.759. ¿Se entiende? Eso es. O si lo subo, ¿se entiende? Eso es el máximo y el mínimo. Perfecto. Entonces, máximo y mínimo listos. Disculpen, guardamos. Y nos estaría faltando la última parte, que me atrevo a decir que no es la más entretenida, es decir, es la más simple, pero la más compleja viene solamente por parte de la tabla dinámica. El formato condicional es entretenido, es bastante entretenido y nos sirve para ver cosas. Por ejemplo, vamos de nuevo, el formato condicional nos sirve, por ejemplo, para ver, supongamos que queremos ver todos los que están, o saber cuáles ya cumplieron la cuota del ahorro. Supongamos que el ahorro es 1.500.000. 2.500.000 es la cuota del ahorro. Y queremos saberlo. Es decir, nosotros lo miramos, va a ser fácil, pero si que lo marque de alguna manera. Voy a colocar esto, ya, para que se vea. Y yo selecciono sobre este, es decir, sobre el que quiero evaluar y cuál quiero que se pinte, y voy a donde hice inicio, formato condicional. Pincho, fíjense, y le digo que me lo marque con un color si es mayor que. Ojo, puedo decirle que me lo marque con un color si es menor, si está entre dos valores, si es igual a un valor, o si el texto coincide, si es una fecha, o si se duplican los valores. Puedo preguntar lo que quiera, fíjense. Es cosa de entrar a jugar un poquito. Nosotros primero vamos a trabajar con si es que es mayor que. Voy a decir que me lo marque no con rojo. Ojo, para empezar, que sea mayor que 1.500.000, o sea, mayor que 1, 2, 3, ahí está, que sea mayor que 1.500.000. Fíjense, me marco al tiro los tres, pero no lo quiero marcado con rojo, yo lo quiero relleno verde con verde oscuro. ¿Podría ser? Sí, eso me gustó, ahí quedó bastante bien. Ojo, está, ¿se entiende? Y mismo, ojo, voy a aplicar una segunda regla, fíjense, una segunda regla sobre los mismos textos. O sea, yo puedo aplicar más de una regla de formato condicional sobre las mismas celdas, a la cual yo le voy a aplicar una a los que sean menores, pero menores que qué, a los que sean menores de, a los que sean menores de 1.000.000. Pero lo voy a personalizar el formato que quiero que se muestre. Yo quiero que se muestre con rojo intenso, tal como dice ahí, en negrita, ¿ya? Solamente eso, para que se vean así, que están con números rojos. Fíjense, ¿se entiende? Y así yo ya puedo diferenciar cuáles son unos y cuáles son otros de manera visual. A eso se refiere el formato condicional. Cambia el formato, pero no el dato en sí. Cambia solamente el formato de la celda para ver cómo se presenta, pero no el tipo de dato. Es decir, no cambia en el formato de la celda en cuanto a su tipo de dato, sino que cambia el formato de la celda en cuanto a su aspecto. ¿Ya? Eso es. Vamos para la siguiente parte. El formato condicional, yo creo que no hay ningún problema. Antes de irme con eso, el formato condicional nosotros podemos, ojo, si queremos hacer algo, podemos irnos a modificarlo. Si es que nos equivocamos, dice administrar reglas. Y por ejemplo, si no nos quedó como estaba, yo puedo seleccionar y eliminar la regla. O editarla. Por ejemplo, lo voy a editar la regla, en donde yo voy a cambiarle, por ejemplo, el formato. Y voy a decir que va a estar en negrita. Y aceptar y aplicar. Y fíjense, le cambio. Y yo puedo modificar los datos si es que yo quiero. Y las reglas también, ojo. Editarlas y eliminarlas. ¿Estamos? Cualquier cosa. Ahora sí. Formato condicional. Listo.
Y ya, uy, se me había olvidado, nuestra función también está listo. Listo. Autofiltros. Me atrevo a decir que autofiltro es una de las cosas más fáciles que pueden haber. Pero para autofiltro, estado, por ejemplo, sí, no es dato. Condición, por ejemplo. Y voy a agregar una columna que no había agregado, que se va a llamar ciudad. Es para el ejemplo, ojo, es para el ejemplo. Fíjese, he hecho solamente 3 ciudades. ¿Pero por qué? Porque necesito tener datos para hacer filtros y para que mostrarle cómo funcionan los filtros. Primero, para hacer filtros, ¿yo qué es lo que hago? Selecciono los datos. No selecciono los datos, selecciono las columnas y solamente sus cabeceras. Y después me voy donde dice ordenar y filtrar. Pincho y digo filtro y me aparecen automáticamente los filtros hechos. ¿Para qué sirve esto? Supongamos que yo quiero mostrar solamente los datos o quiero solamente buscar los datos de Talca. Busco, deselecciono todo y coloco Talca. A aceptar y me los deja todo. Los datos no se fueron, solamente están ocultos, fíjense. Porque va a ser el 5, el 7, el 10, el 13. Los datos simplemente están ocultos y nos permite trabajar con esos datos. Fíjense que los mayores siguen siendo 3, los otros siguen siendo 6. ¿Se entiende? Pero porque está filtrado. Si yo le coloco seleccionar todo y le doy a aceptar, se muestran. Así como la condición. Solamente los mayores de edad. O al revés. ¿Se entiende? Eso es lo que hace un filtro. Ojo. Pero no solamente eso. Nosotros, por ejemplo, podríamos, en el caso de los numéricos, dice filtro de números, que sean, por ejemplo, que me muestre todos los mayores que. Porque aquí puedo buscar por los números que tengo. Pero si yo tengo 50.000 registros y quiero trabajar con todos los mayores de cierto rango, yo le digo todos los mayores que. Este es el filtro en ahorro 9. Supongamos todos los mayores de 50. ¿Se entiende? Y me queda mostrar solamente los mayores de 50. A eso vamos con el filtro. Después simplemente, si quiero sacarlos, coloco seleccionar todo y se acaban los mismos problemas. Vuelven. Con la edad lo mismo. Los simpáticos, por ejemplo, todos los que, supongamos que estamos trabajando con alguno, y para los filtros de texto que sean igual, que sea distinto, que comience con, o sea, por ejemplo, podría decirle que empiecen con tal, y me va a buscar todos los que digan empiecen con tal, Talagante, Talca, si tuviera otra ciudad, Talcahuano, me aparecerían todos los que empiecen con ese símbolo, o como con esa parte de la palabra, o que terminen con. ¿Se entiende? Esas partes nos sirven bastante cuando estamos haciendo búsquedas. Si se fijan, no es difícil agregarlo, y para sacarlo es lo mismo. Selecciono y filtro. Ojo, lo puedo hacer, yo puedo hacerlo por partes. Filtro, pero no trabaja. Ojo, fíjense que lo quitó y yo tendría que volver a colocarlo. Es decir, no puedo sacarlo de una parte porque ya está. ¿Se entiende? Acaba de salir de acá y yo voy y le coloco y ahí recién lo asigno. Lo que puedo segmentar donde va a haber parte de filtro, pero no puedo colocarlo en parte intermedia. No sé si se entiende. Lo que yo podría hacer es control y selecciono el resto y después digo filtro y me dice que no se puede porque es un rango fijo, no se puede ejecutarse este comando en selecciones múltiples, solamente en una selección. O sea, para tener filtro, o yo selecciono todos o selecciono una parte, pero solo una. ¿Les queda claro? Señoritas, señores, espero que les haya quedado claro. Vamos con la última patita, que no estaría faltando, serían
tabla dinámica. Tabla dinámica, para que les quede claro, y aquí es donde yo voy a colocar un poquito pause, porque voy a abrir un archivo con datos para jugar con tablas dinámicas. Esperemos un segundo. Ya chicos, acá estamos con un archivo no lo suficientemente grande, creo, tampoco una cosa muy pequeña. Si ustedes se van a fijar, estamos hablando de un archivo de 1000 registros aprox. Ya, ahí estamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el IVA. El IVA es estándar, ¿cierto? No creo que sea mucho problema. Eso me faltaba algo, déjame un segundito. Ya, ahora sí, me faltaba la cantidad de cosas que se me han arrancado como datos. Entonces, empezamos. El IVA, ¿cuánto IVA se va a pagar por esto? ¿Cómo sacamos el IVA? Es fácil. Valor unitario por la cantidad, por el 19%, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, es igual. S, paréntesis, digámoslo al tiro, paréntesis, S por este, ¿cierto? Es decir, eso por, es decir, el resultado de eso por 0,19. ¿Para qué? Para el 19%, ¿cierto? No creo que haya mucha complejidad. Y de ahí agrandémoslo un poco, donde nos quedando chicos algunos valores. Ese es el IVA que se va a pagar. Tengo valor unitario, ¿cierto? Y el valor total debería ser S por S, ¿cierto? Más el IVA. O sea, S por S, ¿cierto? Obviamente entre paréntesis esas dos cosas, más el IVA que se va a pagar. Y tenemos el valor total de cada uno, ¿cierto? Y estiramos nuestro valor hacia abajo y aprovechamos de, ojo, primero de regular la cantidad de ceros que va a tener esta cuestión. Con un cero creo que basta, y control fin, control shift inicio, lo que vamos de nuevo, control inicio, ahí sí. Ahí, ya esto también le quitamos unos par de ceros y agregamos uno. Y con uno creo que basta. Un solo decimal creo que basta. Ya tenemos nuestros valores ya asignados. Hasta ahí no creo que haya inconvenientes, chicos. Lo único que he hecho es seleccionar estos valores para que lo vean cómo se seleccionan. Voy a hacerlo con esto. Fíjense, aquí van a aparecer en este teclado las teclas que yo estoy apretando. Por ejemplo, quiero seleccionar desde el comienzo hasta el final de la fila. O sea, aprieto control, shift y la flecha por abajo. Esa flecha. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es lo que acabo de hacer. Con este, ahora me voy a posicionar aquí y voy a control shift y la flecha hacia arriba me selecciona. Fíjense. ¿Hasta dónde? Hasta donde tengo datos. Hacer la primera instancia. Si lo sigo apretando, obviamente agregar el que falta. ¿Se entiende? Eso es todo lo que he hecho. Si yo quiero, por ejemplo, posicionarme ahí y seleccionar hacia el lado, pincho esos dos y pincho hacia el lado y me selecciona la fila completa. Me selecciona la fila completa hasta el otro lado. Si yo después de ahí bajo, fíjense, ¿se entiende? Hacia arriba y hacia abajo. Eso es todo lo que se ha hecho. Espero que les quede claro. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra tabla completa hecha. ¿Ya? Tenemos nuestra tabla completa guardada. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora entonces? Ahora que lo que yo voy a hacer es ponerme a jugar con
tablas dinámicas, ¿ya? O sea, yo para jugar con tablas dinámicas lo primero que tengo que hacer es saber que una tabla dinámica tiene, digámoslo así, al igual que un gráfico, eje X, eje Y. Yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente es seleccionar toda la tabla, toda. O sea, yo me posiciono en la primera celda de la tabla, aprieto nuevamente para que les quede claro, Control Shift, fin, la tecla fin, ¿ya? Fíjense, presioné Control Shift, fin, y me arrastra hasta el final de la tabla. Yo lo único que voy a hacer es subir una, con la flecha de dirección hacia arriba. Ahí dejé la escoba así. Fíjense, subo uno. ¿Por qué subo uno? Porque no me interesan los totales, me interesan los datos generales. No me interesa esta figura de total que está abajo porque me puede dejar algún inconveniente. Teniendo eso, si ustedes se fijan, está seleccionada completa. Ya, voy a sacar esto de acá y voy a ir a donde dice insertar, porque teniéndola seleccionada, voy a donde dice insertar, tabla dinámica, y me ofrece alternativas. Por ejemplo, su IVA por área. ¿Cuánto es lo que se paga por área? Es interesante, ¿cierto? El valor total por unidad de medida. Ahí entramos al fino. Básicamente nos da alternativa en versus las columnas que tengamos. Yo me voy a ir a una tabla dinámica en blanco. ¿Por qué? Porque me interesa jugar yo con ella. Por ejemplo, el nombre de la descripción no me interesa, pero por ejemplo, si yo quiero saber por sucursal, por área, ¿ya? ¿Qué cantidad se pidió? ¿Se entiende? Yo voy a tener, acabo de descubrir que tengo elementos en blanco, para que revisarlo, ¿ya? Pero supongamos, fíjense, se dan cuenta, automáticamente me construye esta tabla. ¿En dónde? Ojo, yo podría cambiarlos de lado y me queda bastante más ordenado, ¿cierto? Fíjense que yo, ¿qué es lo que hago? Yo arrastro estos valores. Ojo, yo arrastro estos valores, no los tiqueo, sino no hago esto, porque si no me los coloco en cualquier parte. Eso no sirve. Yo lo que hago es tabular los datos en base a orden. O sea, por ejemplo, yo digo por sucursal. No, yo creo que por sucursal y por, no por área, sino que por nombre, ítem, valor total, no, cantidad unitaria, digamos que por unidad de medida. Las unidades de medida no son las pailas, son como hartas. Bueno, para mí tanto registro, 36 unidades de medida no es tanto, pero nos falta un valor. ¿Qué valor vamos a colocar? Por ejemplo, ¿cuánto IVA se pagó? Es para buscar algo. Si ustedes se fijan, automáticamente nos va construyendo la tabla. Pero nosotros lo que tenemos que tener claro es que estas tablas se van a construir en virtud de que nosotros tengamos claro que va en una columna y que va en una fila. ¿Se entiende? Nosotros lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que va en qué parte. Es decir, cuando yo estoy hablando de algo que tiene nombre, generalmente, insisto, no siempre, generalmente va como columna o fila. Y lo que tiene valor va generalmente acá como valor. ¿Para qué? Para poder darle un valor, algo. Por ejemplo, yo puedo colocar la sucursal, el área, cosa que ya hemos visto, o viceversa. Y esta cosa toma forma, ¿ya? Yo puedo ajustarla, fíjense, esta cuestión ya toma forma. Y yo simplemente necesito tocar forma, que es lo que yo digo, después simplemente le paso un valor, necesito un valor, que podría ser la cantidad o por ejemplo el valor total. ¿Cuánto es lo que se ha invertido por área? O digo por sucursal, por área. ¿Se entiende? Y con eso ya tenemos esto dado. Chicos, esto es todo lo que va a entrar en la prueba. ¿Ya? Tenemos 1 hora con 5 minutos de video donde he hecho un resumen a cabalidad de esto. ¿Estamos?
me interesa que hagan los ejercicios y que jueguen un poco con las tablas dinámicas y con las otras partes. Insisto, para la prueba, yo necesito que tengan esto a lo menos visto. Si no lo han visto, yo la clase siguiente simplemente voy a pasarles una guía con la cual espero que tengan el mejor desempeño y que me pregunten. Si no han visto el video, los voy a mandar a ver el video. Y cuando terminen de ver esto y escuchen mi voz, se van a acordar por qué. Nos vemos, chicos.